buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este lunes 10 de mayo, primera tertulia sin estado de alarma estatal y con o sin estado de alarma regional. Con o sin porque estamos ahí en una especie de limbo, en veremos, depende a quién le preguntes, estamos o continuamos con las restricciones y depende a quién le preguntes, pues estas se han caído al piso. Hay diferencia de opiniones, es decir, entre un abogado con su carrera y todo y otro abogado con su carrera y todo, que se dedican exactamente a la misma especialidad en derecho. Es lo bueno, digo yo que será lo bueno, que tiene la ley, que es interpretable y que en todo caso requiere en este punto concreto, porque así lo ha pedido el Gobierno de Canarias, una aclaración al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que este domingo cayó al piso el toque de queda y la movilidad o la prohibición de movilidad geográfica, el cierre perimetral, y sin embargo mantuvo las limitaciones de reunión de personas. El Gobierno de Canarias no lo ha entendido y le ha dicho, ¿me lo puede explicar otra vez, por favor?, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El auto en todo caso no es firme, es recurrible al Supremo y hoy ya, ahora lo verán, el presidente de Canarias ha anunciado que va a recurrir. Bueno, de todo ello vamos a hablar al inicio de este programa, a ver qué tal podemos combinar tantas cosas en tan poco tiempo con la compañía de nuestra compañera de redacción, periodista Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Vamos a intentar explicarlo. Sí, aunque es bastante complicado, la verdad, Jaime. Y además ha caído en mala fecha, un fin de semana. Y claro, la gente ya lo estamos viendo en otras comunidades. En Barcelona, en Madrid, en Baleares, en Sevilla, exacto. La juventud lo ha entendido perfectamente, ya podemos salir. La gente entiende toque, y claro, cayó viernes, sábado, estaba ahí la incertidumbre, ¿no? Y ya lo único que preguntábamos todos los jóvenes era, ¿cómo? ¿Hay toque de queda? ¿No hay toque de queda? ¿Me puedo quedar? ¿No me puedo quedar? Entonces, bueno, en fin. Pero creo que aquí nos hemos comportado bastante, Jaime. No, bueno, desde luego no es ni parecido a lo que estamos viendo en otras comunidades. Vamos a poner todo esto en orden y luego hablaremos también con José Valle, que es presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote, que nos acompaña ya aquí. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes, Jaime. Que ya te preguntaremos también la economía, cómo va haciendo la digestión de tantas cosas y tan contradictorias muchas veces, que dicen que no es bueno, que la economía lo que quiere es cosas concretas, señales concretas y un poco, bueno, de hecho uno no tiene ni puñetera idea de la bolsa y esas cosas, pero la bolsa quiere o sí o no. Está en medias tintas, se descacharra el tema. Bueno, luego hablaremos de este tema. De entrada, por poner un poquito de orden, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha dicho al Gobierno de Canarias, entre otras muchas cosas, ¿no?, en un auto, pero básicamente lo más importante es que no puede limitar el horario, es decir, no puede haber un toque de queda regional, por una parte, y que tampoco puede limitar la movilidad de las personas fuera de la isla en la que se resida, independientemente del nivel de alerta en el que estemos. Es decir, cosas que afectan al derecho fundamental de las personas, como la movilidad y demás, no lo puede tocar. Sí que puede regular, sin embargo, el Gobierno de Canarias es el número máximo de personas que puede haber en reuniones, y el Gobierno de Canarias lo hace en función del nivel de alerta que esté cada isla. En Lanzarote estamos en nivel 2, aquí solamente puede haber máximo 6 personas en las reuniones entre no convivientes. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dicho que eso sí que vale. Hasta ahí todo bien, ¿no? Perfectamente. Lo entendemos. Luego hay otras cosas que en las iglesias, mezquitas, etcétera, etcétera, pero en fin, no vamos a entrar en eso, sino que lo fundamental es eso. Y el gobierno aquí hay dos maneras de entender eso. Uno, dices tú, pues si el tribunal dice que no se puede, pues no se puede. Pero el gobierno dice que como no es firme, Paola, sí se sigue pudiendo. Exacto. Exacto. Básicamente. Eso. Pero tampoco lo tendrá demasiado seguro cuando le ha dicho al tribunal, explícamelo otra vez, a ver si es verdad que sí se sigue pudiendo. ¿No? Efectivamente, si lo tuviese tan claro, no le haría falta pedir esa aclaración inmediata para saber si efectivamente las medidas continúan o no vigentes. A ver, cuando se anunciaba ese rechazo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al toque de queda, como decías, y a la movilidad entre islas, decían que pues como dices, que esto se ha caído con el estado de alarma, como también cayó el estado de alarma. ¿Qué ocurre? Que, como bien dices y acabas de aclarar, Jaime, y además muy bien, el Gobierno de Canarias, y además lo trasladaban ahora, interpreta que
siguen vigentes, como por ejemplo el toque de queda, al no ser esto algo firme hasta que se pronuncie el Supremo, como bien decía. Hay muchísimas opiniones, muchísima incertidumbre, como decías, cuadrada fin de semana, la gente no sabía qué hacer, había gente en la calle fuera de las 11 pensando que no había toque de queda, otra gente que sí, en fin, hay muchas dudas y creo que incluso dentro del gobierno, porque interpreta que las medidas como el toque de queda siguen vigentes, cosa que no está tan clara. Es verdad que ha habido tribunales superiores de justicia que han hecho exactamente lo mismo que ha hecho el Tribunal de Canarias, en el País Vasco, por ejemplo, pero en el auto, el auto del País Vasco manifiesta expresamente que las medidas quedan suspendidas y el auto de Canarias no dice nada al respecto. Puede que no las dé por suspendidas o puede que dé por hecho, que no hace falta aclararlo. Exacto. ¿Por qué? Porque estas medidas se sustentaban sobre un estado de alarma nacional que ya no existe y, por tanto, si no existe un estado de alarma nacional, ninguna comunidad autónoma puede acogerse a ese estado de alarma, ¿no? Eso es lo que se interpreta. Luego veremos esta cuestión, tenemos tiempo de hablarlo largo y tendido. Hemos pedido la opinión a distintos abogados, nos lo han ido mandando por WhatsApp y demás, ¿no? Uno de ellos dice: el auto del País Vasco, lo que les acabo de decir, manifiesta expresamente que las medidas quedaban suspendidas, el nuestro no dice nada al respecto, por eso ayer se dijo que hasta que no contesten todo sigue igual. En lo contencioso, el criterio general es que las sentencias no producen efecto hasta que sean firmes, que es otra interpretación distinta, por lo que los actos recurridos mantienen sus efectos y siguen siendo de aplicación cuando se interpone la casación. Eso es lo que se dice en el ámbito de lo contencioso. Pero aquí se trata de ratificar la medida restrictiva. Habría que ver cómo se redactó el Real Decreto Ley. Dice el abogado: entiendo que en caso de no disponer nada específico, el criterio general será que la medida del Gobierno regional se mantiene hasta que haya resolución definitiva. A ver. Pero hay otro que dice distinto. Si te vas al decreto del Gobierno central, dice medidas que necesitan ratificación o autorización. Mi interpretación es que la norma que decreta las medidas no está en vigor hasta que se cumpla ese requisito que le impone el Real Decreto. Y hay una tercera interpretación, en fin, habrá muchas, que tenemos una abogada, creo que lo podemos ver, lo ha publicado en su perfil de Facebook, donde básicamente viene a decir, lo vamos a escuchar un ratito, dura 5 minutos y pico, pero le vamos a ahorrar el y pico y vamos a quedarnos en lo sustancial. Dice esta abogada que todo lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene relación con un decreto ley que ya no existe y que, por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que acaba de hacer es imponer algo novedoso. Vamos a escucharla. Hola. Voy a explicar un poco lo que va a pasar mientras se recurra por el Gobierno de Canarias el auto del TSJ de Canarias, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha rechazado autorizar las medidas restrictivas de la Ley 1/2021 de 29 de abril del Gobierno de Canarias para tratar de imponer una serie de medidas restrictivas de derechos fundamentales, entre ellas la libertad deambulatoria, y con ello nos referimos al famoso toque de queda. El auto le prohíbe totalmente que delimite la libertad o limite la libertad deambulatoria de los ciudadanos aquí en Canarias. Además, es que sería contradictorio y supondría una discriminación para aquellas comunidades dentro de España que sí tienen libertad deambulatoria y no tienen restringida ese derecho fundamental. Se está anunciando por la prensa local hoy que mientras se sustancia el recurso, esas medidas restrictivas están. No, error. Primero porque la Ley 1/2021, artículo 6.2, no impone un toque de queda. Lo leo literalmente, por si no queda claro. Lo que dice sobre la libertad deambulatoria es lo siguiente: que se sancionará como falta leve de 100 euros a 3.000 euros el incumplimiento de normas u órdenes de limitación a la libertad deambulatoria dictada para la prevención de la COVID. Es decir, este artículo, este precepto, este aspecto en concreto sobre la limitación a la libertad deambulatoria no está diciendo nada del toque de queda.
El toque de queda que ha estado en vigor durante el estado de alarma es por el antiguo Real Decreto Ley que lo fijó, pero claro, ese pierde vigencia y se ha extinguido ayer cuando se extinguió el estado de alarma. Por lo tanto, ya esa norma no sirve para seguir limitando un derecho fundamental como es la libertad deambulatoria. Eso quiere decir que la ley, aunque la hayan sacado en forma de ley, para regular un derecho fundamental hay que hacerlo con leyes orgánicas. La ley no tiene suficiente entidad ni característica para poder sancionar o limitar o restringir o imponer, máximo cuando han pedido una autorización al Tribunal Superior de Justicia y este le ha dicho que no. Y la ley tampoco define nada. Dice que en caso de que prevean, lo vuelvo a leer, dice que será una sanción leve o conllevará una sanción, una multa leve, el incumplimiento de normas u órdenes de limitación a la libertad deambulatoria dictadas para la prevención del COVID. Es que no pueden ser las anteriores, porque las anteriores solamente tenían vigencia durante el estado de alarma. Y nuevas tendría que dictarlas. Ya la ley en sí está dictada. Bueno, pues esa es la interpretación que se hace, distintas interpretaciones, por tanto, sobre un mismo auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esto ha sido todo un caos, desde luego, porque partiendo de la base de que, en fin, no voy a entrar en si estuvo bien o no que el gobierno central, digamos, decayese el estado de alarma, pero sí que es cierto que yo pensé que esto se iba a tener, digamos, esta medida se iba a tomar teniendo todo mejor atado, digámoslo así, porque esto ha llevado desde luego a un caos entre distintas comunidades, con temas judiciales como estamos viendo, a la incertidumbre de la gente, al tema económico también, que desde luego, repito, no entro en si estuvo bien o no que decayese el estado de alarma, porque desde luego también hay mucha gente que está bastante asfixiada económicamente hablando y que se puede necesitar esa flexibilización de las restricciones, pero sí que es cierto que lo estamos viendo, ha traído demasiado caos en las distintas comunidades. Bueno, nos queda escuchar al presidente del Gobierno de Canarias, bueno, pues hoy ha mantenido una reunión con los distintos portavoces de los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias y al final de la reunión ha hecho declaraciones. Después de las reuniones, después de todo lo vivido este fin de semana, el Gobierno de Canarias se mantiene firme en su idea de mantener medidas restrictivas, al menos hasta el 31 de julio, por anteponer la salud de las personas, etcétera, etcétera. Y por tanto, no solamente ha pedido esta medida aclaratoria, sino que va a recurrir al Tribunal Supremo. Yo quiero ser absolutamente claro y rotundo, ¿no? El Gobierno de Canarias, desde el primer momento y hasta el último, va a seguir los criterios que marca Salud Pública del Gobierno de Canarias. Aquí estamos hablando de salud. Y el informe es tan contundente que no cabía otra decisión por parte del Gobierno de Canarias que ser responsable ante lo que dice ese documento, y que lo que dice es que hay que mantener un tiempo el toque de queda, el que las islas 3 y 4 puedan cerrarse y que tengamos controlados los grupos. Y esto lo vamos a llevar hasta el final, porque es Salud Pública quien lo plantea y porque lo que tiene que hacer el Gobierno en su decisión política y de gestión es mantener lo que hemos hecho hasta ahora, que no es otra cosa que responder a aquello que Salud Pública nos pone sobre la mesa en sus documentos y en sus informes. Por tanto, cabe la posibilidad de un recurso al propio TSJ, cabe a partir de ayer la posibilidad de ir al Supremo, hoy lo están analizando los servicios jurídicos, harán un planteamiento y yo espero que en el día de hoy también la Sala nos aclare si las medidas decaen o se mantienen hasta que un órgano superior como el Tribunal Supremo dictamine. Pero quiero ser absolutamente claro a toda la sociedad canaria. Estamos en una especie de carrera de fondo, que empezamos el 14 de marzo del 2020 y estamos llegando casi al final de esa carrera de fondo y empieza a verse la meta. Es verdad que estamos cansados, la sociedad está cansada, han sido muchos meses de sufrimiento, pero no echemos por la borda todo el esfuerzo de todos estos meses por querer llegar antes a esa meta que es tener controlada la pandemia en Canarias y recuperar sanitaria, económica y socialmente a esta tierra. Y por tanto yo quiero poner en valor esa responsabilidad de salud pública y que los responsables públicos, lo que tenemos que hacer, los responsables políticos, es seguir los criterios científicos. Resumiendo, falta, el Gobierno de Canarias quiere seguir tal y como estamos, controlando en función de los semáforos de las islas, toque de queda, limitación de personas y demás, y siguiente capítulo será que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias diga
esto es así o esto no es así, y luego ya el recurso, ¿no? Sí, a ver, es que yo creo que todos podemos o no estar de acuerdo con que es necesario continuar con determinadas restricciones, como con el toque de queda y la movilidad entre islas, como anunciaba el presidente de Canarias, y estamos todos de acuerdo en que está claro que la salud está por encima de todo, como bien anunciaba. Ahora bien, en el momento en que tú pones punto y final a un estado de alarma, las consecuencias a las que te enfrentas es efectivamente pues estas que tú presentes ante un tribunal, porque se dijo que las cosas quedarían en manos, en este caso, de los tribunales, lo que presentara cada comunidad quedaría en manos de los tribunales. Te atienes a las consecuencias de que tú presentes efectivamente, como ha ocurrido, estas medidas que tú consideras para tu comunidad oportunas a un Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en este caso, y que te las tumbes, que es lo que ha ocurrido. Bueno, pues ya terminamos. Terminamos ya con este asunto y hablamos con José Valle, pero antes que nada, una persona relevante dentro del propio Partido Socialista, no voy a decir nada más porque en fin no me lo ha autorizado, dice: yo creo que hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aclarará el auto. Pero en síntesis, Jaime, mi opinión muy particular es que es lamentable que un país o una comunidad tenga que estar regulando estos aspectos cuando, si fuéramos una sociedad de las llamadas civilizadas, concienciada y solidaria, bastaría con ejercer nuestra responsabilidad personal bajo esos parámetros sin más. Un abrazo. Volvemos a lo mismo, con o sin estado de alarma, restricciones, no sé cuánto. Nuestra obligación es exponernos lo menos posible, porque el virus no entiende de todo este tipo de cosas y sigue ahí afuera, claro, dándole que te pego, ¿no? Y se han vivido situaciones, pero tremendas, este fin de semana. El sábado por la noche, en muchos lugares, supongo yo, pero a menos que yo sepa, en un colegio mayor de Barcelona, la juventud estuvo hasta las 12 de la noche esperando que llegaran las 12 de la noche para poder salir. Incluso con la cuenta atrás como si fuera fin de año. 10, 9, 8, 7, y cuando llegó al 0, las 12 de la noche, fin del estado de alarma, era como los edificios, las puertas de los edificios como desagües, evacuando gente a la calle y gente. Bueno, decíamos, José, que presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote, que lo que menos le interesa a la economía, así globalmente, son indefiniciones, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, estoy con vosotros en el análisis que habéis hecho con respecto al fin del estado de alarma. Sí que creo que hemos tenido tiempo suficiente, sobre todo desde el Gobierno estatal, para haber diseñado una serie de paquetes jurídicos que pudiera dar soporte a las comunidades autónomas y no esperar al día 9 para ver lo que ha ocurrido, que estoy convencido que ya lo tenían claro que iba a ocurrir. Entonces, también me alegra ver que Canarias ha sido la primera comunidad autónoma que ha salido justamente en defensa de las normativas que aplicaba el estado de alarma, porque nos la jugamos para mí en dos variables. Una, en la salud, que todavía es que toda esta gran celebración que vimos el sábado por la noche, pues no sé qué es lo que estábamos celebrando. Tenemos más de 100.000 fallecidos en el territorio nacional y tenemos la economía en la UBI, es decir, la economía en todas las comunidades autónomas lo está pasando muy mal, y en especial en comunidades como Canarias o Baleares, que tenemos una dependencia del turismo altísima. Entonces, yo me alegro por lo menos que Canarias ha sido rápida en intentar seguir controlando la pandemia, porque si no somos capaces de controlar la pandemia vamos a ver ya los efectos, que ya los hemos visto justamente cuando fue nuestra campaña navideña, y estuvimos 4 meses para poder controlarlo en la isla de Lanzarote. Sí. Y tenemos a las puertas un auténtico disparate y descontrol que lo que nos puede hacer, y espero que no sea así, y que podamos rectificar y que haya sido una anécdota lo que ocurrió el sábado, pero no nos podemos ir a perder la campaña de verano, y que nos viene, o tenemos las puertas también de lo que es la campaña de invierno. Claro, de todas formas, aquí comentamos toda esta semana pasada con Paola que había 2 cuestiones que no podíamos controlar más allá del 9 de mayo, es decir, más allá de ayer, y que efectivamente hoy no podemos controlar de ninguna de las maneras. Una, el virus propiamente dicho, sigue ahí afuera, sí, lo podemos controlar mediante vacunas, etcétera, etcétera, pero el virus sigue ahí afuera. O sea, no ha entendido que en España ya no hay estado de alarma, no lo ha entendido. Y 2, el resto del mundo, es decir, seguimos siendo rehenes de las decisiones de gobiernos de Francia, de Inglaterra, de Alemania, en fin, de los países emisores de
de turismo, que eso tampoco lo podemos controlar. O sea, Inglaterra no es que no haya dicho, ya es 9 de mayo en España, pueden ir de vacaciones allí. No solo no ha dicho eso, sino que ha dicho, siguen ustedes en la lista roja, ¿no? Pues fíjese que con lo que usted comenta, por eso tenemos que hacer las cosas bien, porque lamentablemente el turismo se va a reducir, es decir, el pastel de pasajeros o digamos de turismo que se van a mover de un país a otro, una vez empiece a normalizarse la situación pues con la pandemia que tiene sus plazos, lógicamente hay que vacunar, tenemos que sacar un tratamiento, que lo que es la medicina no tiene los plazos económicos. ¿Qué es lo que nos empieza a pasar? Que ahora mismo nos encontramos con que hay países que van mucho más avanzados que España, por ejemplo, creo que es un buen caso el Reino Unido, y van a decidir dónde quieren que sus residentes vayan, y es lo que nos empieza a pasar. ¿Cómo te definen? Pues muy sencillo, te ponen un semáforo rojo, ámbar o verde, y la población decide en esos destinos seguros donde pueden viajar. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, pero claro, con el agravante de que el ciudadano puede decidir o pudiera decidir, es que me la reflanflinfla lo que me diga mi gobierno, yo voy a un destino rojo, aunque digan que es rojo, pero claro, el gobierno después dice, sí, muy bien, vete al rojo, pero es que cuando vuelvas te vas a estar 15 días en tu casita. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Si al final tendrás una minoría que se moverá sin ningún tipo vamos, saltándose las recomendaciones, pero nosotros tenemos que, de alguna manera, ponerlo sencillo para que Canarias, en este caso, sea un destino seguro. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo justamente cuando vi el domingo, cuando vi las noticias, pues sinceramente me sentó mal, porque independientemente del tema de la salud, que ya cada uno somos responsables, es que no la vamos a jugar. Es decir, Canarias a día de hoy, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, fíjese que el PIB en Canarias ha caído cerca de un 20%. En el Estado Nacional está en torno al 9%, pero es que Lanzarote y Fuerteventura tiene 5 puntos más que Gran Canaria y Tenerife por la alta dependencia que tenemos del turismo. Entonces, aquí tendríamos que estar trabajando, y espero que esto sea así, en tener la isla totalmente securizada, que todos hagamos los deberes desde lo que es la población, porque no vamos a tener manera posible de sacar 40.000 personas entre ERTE y paro si nuestro principal sector no arranca, y con decisiones como las que hemos estado viendo y con toda esta improvisación, a lo único que vamos a ir no ayuda. Es que ha habido, Paula, botellones, yo sé que tú lo sabes porque tú eres una mujer muy, muy bien informada. ¿Ha habido botellones hasta frente a un hospital en Madrid? Sí. Sí, totalmente. Que por cierto, hablando de eso, resalta que principalmente los sanitarios ya han salido diciendo que no, que lógicamente, no con toda la razón del mundo, es que efectivamente es que lo han hecho hasta enfrente de un hospital, es que no se han cortado un pelo. Y sí que es cierto que hemos dicho muchas veces que no hay que demonizar a los jóvenes, soy joven y me incluyo, yo también tengo muchísimas ganas de despejarme y de determinadas fiestas, en el caso de Lanzarote de verbenas, etc., pero no se puede, o sea, es que la mayoría han sido jóvenes, es así, y ojo porque sí que dicen hay que ponerse en el lugar de ellos, llevan muchísimo tiempo sin salir, pero es que de verdad no cabe, es que en el momento en el que estamos ya, es más, estamos a punto, es que estamos viendo la luz al final del túnel, y con este tipo de cosas lo único que hacemos es dar pasos hacia atrás, y es lo que hemos comentado tantísimas veces, esto es una cadena, es decir, sin salud no hay economía, sin economía no hay salud, esto va de la mano, y lo que estamos viendo no nos va a ayudar precisamente a avanzar. De todas formas, ustedes los representantes, digamos, del empresariado, patronales y demás, me da a mí la sensación, igual es lo que toca hacer, no es una crítica, ¿no?, que están siendo muy pacientes, no sé si utilizar la palabra pacientes, comprensivos, coherentes, es decir, yo supongo que el cuerpo les pediría, como en muchas sociedades, ¿no?, de otros países del mundo, a tomar por saco, que aguante el que sea más fuerte, pero hay que abrir la economía como la Ayuso, venga, todos los bares abiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí me da la sensación de que ustedes han sido como bastante, no sé, pacientes, probablemente sea la palabra, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es que, y sobre todo los que tenemos responsabilidades empresariales y tenemos que dar esa imagen al sector, lo que tenemos que ser es bastante fríos a la hora de calcular, digamos, nuestras decisiones que vayamos a tomar. Más allá de lo que nos pide el cuerpo, que
a mí me encantaría el domingo haber salido a criticar esto, un poco lo que decía Paula antes, ¿no? Y haberle echado la culpa, pero mira, ¿eso en qué nos va a repercutir? Nosotros estamos trabajando con las administraciones en plantear varias cosas. Primero, que en este año y 4 meses que llevamos ya, un año y 3 meses, intentar que las administraciones ayuden al empresariado, es decir, ayuden a todos estos sectores que se han visto con una caída de facturación que es imposible. Es decir, es que aquí hay negocios que llevan 1 año y 3 meses sin facturar. Es imposible. Es decir, eso en cualquier momento que a nosotros esto nos lo cuentan en el mes de enero antes de la pandemia y no éramos conscientes. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en proponer ese paquete de ayudas. Hay que ayudar, hay que intentar exonerar de esas cargas impositivas que tienen las empresas, sobre todo las que no han tenido facturación. Tenemos que ayudar a nuestros autónomos, que tenemos en Lanzarote solamente 2.400 autónomos en cese de actividad, que es un auténtico disparate intentar ayudarlos, y eso es un poco nuestro trabajo y la coordinación que hemos hecho. Por una parte, en el sector empresarial hemos intentado poner las medidas incluso a las distintas patronales como a los gobiernos locales, de manera de que podamos de alguna fórmula ir enviando salvavidas para que podamos aguantar hasta que se incorpore el mercado turístico, ¿no? Estaba pensando justo en fin, los hoteles, que todo el mundo conoce, tratando de visualizar empresas que efectivamente llevan 1 año y 3 meses en seco. El ocio nocturno, por ejemplo, lo hemos, a veces se ha demonizado, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellas imágenes al principio de la pandemia, de mucho tal? Pero bueno, se cerró. Y cerrado está, ¿no? Y que, por cierto, han salido, a raíz de ver estas imágenes de botellones y demás, han salido muchos empresarios dedicados al tema al sector del ocio nocturno, diciendo precisamente y reclamando, solicitando que se les diese la oportunidad de reincorporarse poco a poco y demás, porque eso da lugar, entre otras cosas, a los botellones, digamos que dando la oportunidad al ocio nocturno de nuevo, sí que estaría todo un poco más regulado, no daría lugar a esas imágenes que hemos visto durante todo este fin de semana, ¿no? Quizás. No, y sobre todo el tema del ocio nocturno, para mí tenía que haber tenido unas ayudas directas, pero directas, igual que cuando se cerraron los gimnasios. Es que eso es donde las administraciones tienen, es decir, estamos en un estado de excepción. En un estado de excepción en la economía hay que ayudar al que realmente pues tiene... Pues ha venido una situación que no la teníamos presupuestada, y lo que tenemos es que ayudarlos. Y estoy con ustedes que al final, fíjese, es mejor regular con una serie de normas y tener abiertos los negocios y no ver los disparates que estamos viendo, porque al final yo no digo que lo que ocurrió el sábado sea una mayoría, para mí es una minoría, pero es una minoría que nos puede meter en un lío muy importante a lo que es el resto de la ciudadanía. Entonces, es mejor legislar y tener de alguna manera los negocios abiertos con una serie de normas, las mismas que tenemos cualquiera que en cualquier otro sector, y si hay que poner unas normas mucho más estrictas, por ejemplo, en el negocio, en lo que es el ocio nocturno, pues a lo mejor se pueden abrir con mesas y con tener la distancia y tal, y hombre, pues no te podrás poner a bailar en la pista, pero podrás hacer otro tipo de reuniones. En esto es en lo que teníamos que haber estado un poco más trabajando y no haber ahogado tanto a algunos sectores que me pongo en su piel, y es muy difícil que no solamente es que todavía siguen cerrados, sino que vamos a ver cuándo van a poder abrir. Claro, es que en el caso de los jóvenes, por ejemplo, y se ha dicho desde el principio, que ojo, no es excusa ni muchísimo menos, en ninguno de los casos, para ver las imágenes que hemos visto durante este fin de semana, pero sí que se ha dicho que estaría bien ofrecerles una alternativa, ¿no?, para que precisamente no tenga, pues no, digamos que tengan alguna alternativa, sí, para el tema del ocio en este caso, y por eso se ha dicho que efectivamente, y los empresarios, repito, han salido este fin de semana también en varios medios de comunicación diciendo que quizás podría dárseles la oportunidad, ¿no?, sobre todo para hacerlo regulado. Y con respecto a lo otro que comentaba, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de hay muchos sectores, como por ejemplo fue el deporte o el ocio nocturno, que dijeron, pues oye, pues hay que cerrarlo, y que efectivamente creo que todo el mundo lo entendió porque estamos hablando de salud, pero sí que se agradecería en ese caso que todos esos empresarios dijesen, vale, cerramos, pero respáldame de alguna manera con un paquete de medidas, ¿no?, que creo que es lo que no ha llegado, o si ha llegado quizás un poco tarde o no la suficiente, ¿no? ¿Ustedes se sienten, digamos, atendidos por las instituciones, en fin, más allá de las ayudas? Por supuesto que primero las ayudas, como es natural, pero les escuchan, cuentan con ustedes para diseñar lo que está por venir.
Bueno, las instituciones solemos tener reuniones para diseñar dentro de los ámbitos, sobre todo locales, qué podemos hacer. Bueno, el Cabildo sacó un paquete de medidas de 6 millones de euros para pequeñas pymes y autónomos. A mí me parece que, bueno, que es un comienzo para ir ayudando, pero también quiero hacer un poco duro en esto. Creo que había que haber sido mucho más ágil en la aplicación de esas ayudas porque los negocios es que no tienen capacidad económica. Y fíjese usted que la única medida que sacó el gobierno estatal, es verdad que ahora parece que van a dar un paquete de ayudas de cerca, Canarias vienen cerca de 1.100 millones de euros, pero fíjese que lo sacamos un año y 3 meses después, y lo único que hubo fue los créditos ICO. Que ojo con los créditos ICO, porque eso es financiar la no actividad. Es decir, las empresas ahora mismo, cuando tengan que empezar a devolver estos créditos, que era para, de alguna manera, poder salir... no morir, o sea, aguantar, no morir, un respirador artificial, digamos. Es decir, estás financiando tus propias deudas, compromisos de pago. La empresa que ha muerto durante este periodo no tiene derecho a las ayudas, evidentemente. Efectivamente. Encima, con el último paquete que vino, para que te den, con el paquete estatal de los 1.144 millones, te ponían una condición que tenías que haber dado beneficio en el 2019. Ahí también fue contradictorio porque muchas empresas turísticas los cogió con la crisis de Thomas Cook o que de alguna manera habían hecho reformas importantes en sus establecimientos, estuvieron cerrados 6, 7, 8 meses y lógicamente dieron pérdida a final de año. Y una pregunta, con el tema que me surge ahora, no lo sé, con el tema de los ERTE, que es una herramienta que desde luego nos ha salvado muchísimo aquí en Canarias, ¿ocurre algo ahora que cayó el estado de alarma o en principio no? No, siguen. Afecta? La última era que las iban a prorrogar creo que hasta septiembre, me parece. O sea, que eso no tiene que ver con el tema del estado de alarma, sino que es una herramienta que... Va por otro camino, igual que lo de los alquileres que decían Abel el otro día y demás. José, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí este ratito y ayudarnos a entender un poco todo esto. Muchas gracias a vosotros. Y muy buenas tardes. Enseguida se incorpora Saúl García, con el que también vamos a darle vueltas a esta misma cuestión, pero antes creo que tenemos... cosas que siguen sucediendo en la vida real, porque ¿qué les voy a contar a todos ustedes de que la vida continúa al margen de todas estas cosas del COVID? Porque todos lo estamos sufriendo. Y hay personas a las que se les añaden noticias, sobre malas noticias, sobre cuestiones muy desagradables. Exactamente, Jaime. En este caso, hace unos días estuvimos hablando con una madre que tiene una hija que se quedó tetrapléjica a raíz de un accidente de tráfico que tuvo desde muy jovencita, y bueno, hemos querido escuchar su historia, nos la ha comentado, porque en este caso lo que denuncia es que no se le ha asignado la silla de ruedas que lleva a su hija. Ella es María Reyes Navarro Morales y nos ha contado, como digo, su historia. Rocío tuvo un accidente de tráfico con 2 años y 8 meses. Un alemán se saltó un stop a 120 y ella quedó tetrapléjica. Y si Rocío lleva 20 y pico años yendo a Toledo con los mejores médicos de Europa, yo no voy a dejar ni que deje ir a Toledo, ni voy a dejar que nadie elija la silla que no es, porque la están fastidiando. En el 2017 hicieron un informe en mayúscula del médico rehabilitador de Toledo de 9 años de carrera. Quiero decirlo porque sé que a un médico le cuesta un montón. Está el informe en mayúscula. Rocío necesita una silla específica con elevación, reclinación y basculación. Porque ella tiene un 100% de minusvalía, puede trabajar, tiene toda su cabeza bien, pero ella necesita que su silla se adapte al puesto de trabajo, que su silla se adapte a su mesa de comida, a su día a día. Entonces tú no le puedes poner una silla a Rocío que tiene la cuña incrustada desde el 2017 en el pulmón izquierdo, cuando que tú sabes que Rocío en el 2016 entró en parada cardiorrespiratoria 3 veces por el pulmón izquierdo. Y hay informes médicos de urgencia de que Rocío lleva una operación de escoliosis. Que tú puedas parar una operación de escoliosis por el COVID lo puedo entender, pero que tú tengas a mi hija 1 año y a los padres llorando por una silla de ruedas no se lo permito, ni a dirección de área, ni a inspección médica, ni a la secretaria, porque ellas saben el problema que tiene Rocío. Y sobre todo, el boletín oficial del Estado dice que cambió
Si vamos a mirar por autonomía, el boletín cambió el 30 de diciembre del 2019, te lo ponen en fluorescente. Las ayudas ortopédicas a terceros o las ayudas técnicas tienen que ser individualizadas, nunca generalizadas, porque Rocío lleva un tratamiento que no lleva otra persona. Ojalá pudiéramos generalizar y que cualquiera pudiera llevar cualquier silla de rueda. Mi hija no, por desgracia. Esto que se entere bien el pueblo conejero, que no hay que permitir que porque tú seas médico, inspectora médica, abuses de tu poder. Y con mi hija lo ha hecho durante un año. El urólogo de mi hija, Mariano, que ya está jubilado, que la conoce desde chiquitita, me dijo, cada vez que te vayas a dirigir a Rocío, te pido por favor que te sientes. Siéntate a la altura de ella. Ponte en su lugar, me enseñaron sus médicos. Y yo vengo aquí con papeles médicos por escrito, con el boletín oficial del Estado español, que dice lo mismo que la Comunidad Canaria. Las ayudas ortopédicas tienen que ser individualizadas. Tú no puedes obligar a nadie a firmar un presupuesto ilegal. Y los papeles lo dicen. El médico rehabilitador de Toledo manda un informe en mayúscula diciendo la silla de rueda tiene que elegirla los Rocío o sus familiares, que son las que la ven día a día. Mira, ella misma ahora está trabajando, está incómoda, no llega bien porque, claro, ella tiene la mano izquierda, la mueve un poquito, pero si tú no tienes elevación en la silla, tú estás contracturando. Insomnio, tristeza, no lo voy a permitir. Hay amigas mías que tienen hijos con problemas y dicen, Mari, pues mi hijo lleva este tratamiento y lo mandaron a Alemania. ¿A través de la Seguridad Social? Sí, qué bien, qué bien. Ahí es donde hay que gastar el dinero, ahí. No es lo que a ellos les dé la gana, o poner ellos sus propios boletines. Lo tengo que nombrar al alcalde de San Bartolomé y al de Teguise, porque son dos personas superhumanas, han entendido de que nosotros hemos sido transparentes con informes médicos por delante y de que nosotros no estamos pidiendo un BMW, estamos pidiendo un tratamiento ortopédico. Que yo he estudiado en lo que mi hija estaba en rehabilitación, yo me he ido a cursos. Yo tengo la titulación de cuidadora de grandes minusválidos, sé manejar el caso. Cuando yo llegué a Toledo era una niña de 22 años con un bebé de 2 años y tuve que aprender. Pero yo cada vez que voy a Toledo me reciclo. Me ha costado muchísimo sacar a mi hija adelante y conseguir la estabilidad emocional de mi familia. Lo siento. Quiero que lo sepa el pueblo conejero. Me han hecho muchísimo daño, me han hecho creer que estoy mintiendo. No, están mintiendo ustedes, están abusando de su poder. Bueno, creo que todo lo que dice es bastante coherente. Al final, toda madre quiere siempre lo mejor para su hijo, ¿no? Y en este caso pues ya la hemos escuchado. Tenemos que decir que desde este medio de comunicación nos hemos puesto en contacto también para ofrecer la otra versión con Inspección Médica y de momento pues no han querido dar su versión, pero que nos hemos puesto en contacto con ellos lógicamente como siempre para poder dar ambas versiones. Está muy claro. Bueno, vamos a afrontar ya recta final con Saúl García, periodista que tenemos ya presencial aquí en directo con nosotros después de no sé ni cuantísimos meses, cosa que nos da enorme alegría. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy bien, contento de estar aquí. Ya te digo, o sea... Yo creo que en todo 2021 me parece que no me había estrenado todavía. Pues probablemente, o sea, feliz año. se puede decir, sí, ¿no? Claro, pues no te he visto en todo el año. Que, escúchame, ¿tú tienes claro que si esta noche te digo, venga, Saúl, ya que has venido aquí, vamos a celebrarlo de alguna manera, quedamos a las 11:30 en el charco y nos echamos 2 cervezas? ¿Podremos hacer?, no? No, claro, a ver, yo... Claro no lo tengo, pero tengo mi opinión, es verdad. Deberíamos poder. Sin ser un experto jurídico, lo que se dijo desde el Gobierno central, con el decreto ley, era que las comunidades autónomas podían implementar algunas medidas con respaldo de los tribunales. El respaldo de los tribunales no lo ha tenido nunca. No es que no lo tuviera y se lo hayan retirado, es que, digamos, que dimos por bueno que esas medidas entraban en vigor hasta que lo dijeron los tribunales. Es verdad que tardaron un día solamente, pero el respaldo de los tribunales no está, con lo cual no es que lo tuvieran y se les haya retirado, es que no lo han tenido nunca. No lo han tenido nunca, ese claro. respaldo de los tribunales. Y yo dudo de que el Tribunal Supremo, medidas como el toque de queda, lo pueda respaldar sin estado de alarma, porque es un derecho fundamental
Claro, que, luego más allá estaría el constitucional, eso sí que tardaría bastante, claro, ¿no? Pero que estás violentando, digamos, un precepto constitucional que no todas está formas, amparado en ningún... el hecho de que estemos hablando de esto, de la incertidumbre, de que unos tribunales de justicia de unas comunidades hayan dicho una cosa, otros han dicho otra, unas comunidades hayan tomado unas medidas y otros hayan tomado otras, pues revela que quizás no ha sido la mejor decisión. No ya terminar el estado de alarma o no, sino que el liderazgo de la pandemia tenía que ser todavía del gobierno central, con las medidas que fueran, porque yo en una cosa estoy de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuando se refiere a que la medida de la restricción del toque de queda, hay otras medidas que pueden garantizar lo mismo sin necesidad de afectar a los derechos fundamentales. Es decir, si se pone el toque de queda es para que la gente principalmente no vaya a los bares o no salga de fiesta. El ocio nocturno está cerrado, se puede cerrar sin estado de alarma, los bares se pueden cerrar a las 10, a las 11, a la hora que sea, sin estado de alarma, y yo creo que pasados ya 6 meses de este estado de alarma y algunos más antes, los derechos fundamentales no hay que ser lo más escrupuloso posible para no excederse. Y yo creo que el toque de queda con otras medidas, los botellones están prohibidos, con y sin toque de queda. No puedes consumir en la calle. Con y sin estado de alarma. Es decir, hay medidas para que la gente no esté, y yo, con el toque de queda, es que yo soy bastante, en fin, crítico, porque creo que hay gente que probablemente necesite salir a la calle, y no digo a beber, simplemente aunque solo sea a pasear. Yo no sé si hemos hablado muchas veces de la salud mental durante el confinamiento y de la pandemia, y hay gente que a lo mejor que probablemente esté en casa y necesite salir a las 10, a las 11, a las 12 o a la hora que sea. Es decir, el Gobierno de Canarias es competente en limitar, y los gobiernos locales, ¿no?, limitar el horario de apertura de los establecimientos. No se puede abrir ocio nocturno, los restaurantes tienen que estar cerrados a las 11 de la noche, las tiendas todas de cualquier índole a las 10 de la noche, las gasolineras no pueden expedir y las alcohol, excepciones ya están contempladas. Claro, no hay más de 6 personas, no se pueden reunir más de 6 personas, etcétera. Además, que es lo que dice Saúl, el tema de los botellones, por ejemplo, si el miedo es que se esté hasta fuera del toque de queda en la calle haciendo botellones, los botellones están prohibidos. ¿Cuál es el miedo? Que se vayan a una casa privada a hacer una fiesta, te la van a hacer con toque de queda o sin toque de queda porque están dentro de una casa y no están fuera. Con lo cual, al final, yo creo que si se limita la hora de cierre de ciertos locales o de restaurantes y demás, porque el ocio nocturno de momento pues está ahí, claro, yo creo que no se van a tener muchas más opciones para cometer ilegalidades fuera de esas horas, Es ¿no? decir, no siendo que lo necesites, como decía Saúl, por darte un respiro a las sí, 12 de la noche, por salir, porque estás agobiado en casa, eres insomne, etcétera, etcétera. No siendo eso que lo necesitas, ¿a dónde carajo vas a las 12 de la noche si está todo cerrado? Claro. ¿A tirar la basura o a sacar bueno, al pero perro, está como bien, mucho, sí, pues hay que tener en cuenta que de las dos únicas medidas que el tribunal no comparte, es el toque de queda y la restricción en islas que están en nivel 3 y nivel 4, que ahora mismo no se da el caso, y esperemos que no se vuelva a dar. Es decir, que esperemos que avance más la vacunación antes que lo que quieran llamar quinta ola. Con lo cual, el único problema en realidad está en el toque de queda, que yo no veo tanto problema. No veo que restringir, que la gente esté por la noche vaya a ser determinante para contener la pandemia. Y hay otras medidas que sí lo pueden ser. Es decir, las imágenes que hemos visto el otro día de otras ciudades, pues ahí algunos probablemente hubiera sido difícil multarles, pero había muchos otros que directamente es que no llevaban mascarilla, y es una medida que sigue vigente. Es decir, que con o lo de los botellones. O los botellones, que con presencia policial se puede. Incluso hace unos días hemos visto una victoria electoral que no estaban de botellón, pero tampoco estaban guardando ni las normas de seguridad, ni mascarilla, ni nada. Es lo mismo celebrar una victoria electoral que celebrar el fin del estado de alarma. Con unos decimos que son unos energúmenos y otros parece que están contentos y nada más. Pero el virus no entiende si tú estás triste o estás contento. Es lo que comentábamos antes, toda la semana, ¿no?, que hay dos factores que no controlamos más allá del 9 de mayo. Uno, el propio virus, sigue allá afuera, ¿no?, y dos, el resto del mundo. O sea, que seguimos teniendo exactamente los mismos problemas que teníamos el viernes y el sábado. Un virus y la economía cerrada porque los destinos turísticos emisores no... De hecho, curiosamente,
solo hay 4 comunidades autónomas en España que han seguido con las medidas más restrictivas, con el toque de queda, etcétera, que son Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana y Navarra, excepto Navarra, que lo hace porque está con unos niveles, de los niveles más altos. Las otras 3 son de las que mejor están, pero son 3 comunidades eminentemente turísticas. Es así. Y lo hacen para que dentro de un mes y medio o algo así, cuando empiece en fuerte la temporada de verano, poder presentar sus credenciales ante los países, ante el resto de los países, para decir que se puede venir porque están por debajo de 150 casos. Y es verdad que se puede, y está bien porque vivimos de lo que vivimos. Pero claro, restringir derechos fundamentales como la libertad de movimiento a ciertas horas para que puedan venir los turistas dentro de un mes y medio, en fin, pues es difícil de explicar. Yo creo que ahí se pueden tomar las mismas medidas de otra manera. Pero es una decisión esta jurídica que tampoco ha tenido que ser sencilla, porque en el mismo auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha expresado el voto particular de nada menos que 2 magistrados. Es decir, que es comprensible que la ciudadanía estemos hecho un auténtico lío, desde luego, que el Gobierno de Canarias también tenga sus dudas, los juristas, etcétera, etcétera, cuanto los propios magistrados... Claro, pero por eso el riesgo de dejarlo en manos de la justicia. Sí, sí. En Baleares han dicho una cosa y en el resto de los sitios de momento han dicho otra. En Castilla y León ya dijeron en su momento que no se podían... Es decir, lo han dicho los responsables de Castilla y León, no hemos puesto el toque de queda porque ya en 2 ocasiones antes del anterior estado de alarma nos lo tumbaron. Que ellos lo intentaron, sí. Con lo cual, pero... Si el Supremo lo avala, pues veremos lo que hacemos. Oiga, además estamos hablando siempre de lo que nos han quitado, del toque de queda y lo de la movilidad, pero creo que se ha dejado lo más importante, que es el tema de lo de las reuniones de 6 personas, que yo creo que eso es bastante, esa sí que creo que es fundamental, porque visto lo visto, creo que la gente iba a pasar un poco de mantener esa distancia. Esa es una medida que también puede afectar, y el propio tribunal dice que no es que afecte, no elimina el derecho de reunión, que sería el derecho fundamental que lesionaría, sino que lo modula. Lo regula, no te lo elimina, sino que en lugar de 15, por una cuestión sanitaria. Y esa probablemente sea mucho más acertada y sea la que más peligro podría tener si decaen todas las medidas, porque ahí sí que podrías, pues eso, ir a cualquier casa, a cualquier villa, a cualquier sitio y juntarte 30, 40, 50 personas en un espacio privado en el que nadie puede decir nada, y ahí sí que la cosa se complica. Con todo lo que decíamos al principio, aparentemente da la sensación de que en Canarias la ciudadanía en general, la juventud en particular, ha sido bastante, se ha contenido bastante durante este fin de semana, hasta donde sabemos. Desde luego, aquí nos han reproducido imágenes que hemos visto en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Palma de Mallorca, etcétera. Bueno, lógicamente no me muevo por toda la isla, pero sí que por lo menos en la zona norte, que es donde yo vivo, y no me suelo desplazar mucho al sur, sinceramente, los fines de semana. En la zona norte, que es donde yo vivo y que solemos pues movernos a tomar algo, lo que sea, por los mismos lugares habitualmente, el comportamiento de verdad que ha sido, o sea, han cumplido tanto, por donde yo me muevo, han cumplido tanto los dueños de los bares, restaurantes y demás, como los ciudadanos, porque de hecho estaban con esa incertidumbre, que estamos viendo que en principio pues sí que había caído ese toque de queda, estaban con esa incertidumbre de si había, si no había y demás, y todos cumplieron y se fueron a casa. A los que les va la marcha se han contenido, y luego están los sanos, los deportistas, que esos son los que están pringando. 48 personas afectadas ya con el brote de una instalación deportiva, de un gimnasio, 27 de ellas directas. De forma directa, ¿no? Directa, de forma directa. Ahí está claro que evidentemente algo ha fallado, no hace falta ser un lumbreras, porque si hubiera sido, es normal que un brote después vaya a las familias o amigos, ¿no? Que haya esas ramificaciones, pero es que son 27 dentro del gimnasio, con lo cual o las medidas de seguridad han fallado, o había, digamos, un súper contagiador, o no lleva nadie mascarilla, o la ventilación no es correcta, o evidentemente algo ha fallado. Pero y si nos fijamos en los datos de la última semana, de los últimos 4 días, ha habido, en los últimos, llevábamos una media de 9-10 contagios diarios, ¿no? Sin que fuera ni a más ni a menos. En los últimos 4 días ha habido 83 contagios, de los cuales 48 son en el 50% en el más. Gimnasio, que nos quedarían unos 35 o 36, que son justo la media de 9. Pero es decir, que todo el incremento ha sido por este brote, pero sí quiero con poner, lo cual demuestra que es también fácil, muy fácil,
con un pequeño, digamos, Sí. un pequeño foco disparar el número de contagios. Sin embargo, sí, viendo un poco las cifras estas, porque son 28 contagios directos, 27, perdón, contagios 27. directos, 21 contagiados a raíz de esos contactos directos. Me parece que de los 28 ha habido muchísimo responsable o que tiene poca posibilidad de contagiar, poca carga vírica, porque de 28 perfectamente podrían haber salido 28, 56, 84, Claro, a una media de 3 por contagiado. Y sin embargo han salido 21, han a eso me bajado, refiero, ¿no? respecto, por ejemplo, a Navidad han bajado Sí, el sí. número de contactos estrechos y luego ha subido el número de personas Directas. de personas vacunadas También, también. sí, Es sí. decir, Sí, sí. según la dirección médica, todos los mayores de 61 años del Lanzarote, que va un poquito más avanzada que Canarias, ya tienen al menos una dosis, todos los que han querido. Todos Sí, los sí, que sí, quieran, ¿no? Y con respecto a lo del gimnasio, estuvimos hablando el viernes pasado con Baltasar, el jefe de rastreadores, y sí que nos decía que el porcentaje dentro de ese brote numeroso, el porcentaje de gente que quizás no había contado todo lo que tenía que contar o que se había mostrado un poco, en fin, con rechazo y más, era muy, muy, muy mínimo, quiero decir, y ni siquiera que no contase la verdad, sino que a lo mejor en un principio pues estaba medio, como ha podido pasar en muchas otras ocasiones, pero que por lo general Es que si todos tú tienes muy, colaboraron. muy claro dónde te has contagiado, sin hacer el canelo, porque ir al gimnasio no es hacer el canelo, es, digamos, pues procurar incluso por tu salud, ¿no? Y te ha pasado lo que te ha pasado por un accidente y tal, y dices tú, miau, o sea, yo cuento, o sea, me ha pasado en un gimnasio Claro, y he estado claro. con tal. Es diferente Sí, sí. de si has estado en un botellón en casa de amigos o no sé dónde y tal. Mucha gente no le gusta De todas que le formas, llamen irresponsable, aunque lo sea. Hubiera sido bueno que se supiera que hubiera habido mucha más transparencia, porque a lo mejor esa falta de transparencia ha provocado que se siguieran provocando contagios. Se hubiese Claro, aportado. pero por Es ejemplo, decir, que en se esto- hubiera sabido desde el principio, Claro. que se hubiera cerrado probablemente que se hubiera cerrado el gimnasio o que se hubiera tomado alguna medida, porque a lo mejor ha habido un contagio un lunes y se ha seguido contagiando a la gente hasta... Claro, en este dos caso, o tres, por porque ejemplo- para contagiar a 27 personas, a mí que no es un solo día. No es fácil, no es fácil. No, en este caso, por ejemplo, también nos lo comentaba Baltasar, que sí que es cierto que al ser un brote numeroso y demás, yo le preguntaba precisamente por lo que Sí. me estabas comentando, Saúl, del tema de la transparencia y demás, y claro, me comentaba que es complicado, que hasta ellos mismos estaban esperando por determinada información, que está por medio el tema de la protección de datos, y bueno, en fin, no sé, Sí, yo creo que tendrán 20.000 historias Yo me ahí. refería más por parte del gimnasio más que por parte Bueno. del Servicio Canario de Salud. No, es decir, que hubiera tomado medidas quizá antes, porque no sé dónde ha fallado exactamente, pero bueno, se les ha ido un poco de las manos, ¿no? Es así. Bueno, pues lo siguiente, insisto que lo que tenga que decir ahora el Gobierno de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en torno a esa nota aclaratoria, y luego el recurso que no tardarán más. Bueno, esta semana salimos de dudas, porque creo que el Gobierno central abrió una vía rápida, ¿no?, en el Tribunal Supremo. Claro, que hoy mismo, en teoría, esa aclaración que ha pedido el Gobierno, que no deja de ser curioso que el Gobierno tenga que pedir una aclaración a los tribunales para que le digan lo que puede y lo que no puede hacer, a esos niveles hemos llegado, digo, con un tema tan serio como este, vamos. Sí, además utilizó la palabra interpreto, el propio presidente. No están entonces, yo creo que ahí no están para interpretar, pero bueno, porque son una parte más dentro de un caso. De un caso, ¿no? Se supone que esa aclaración llegará hoy mismo y después el Tribunal Supremo tiene 5 días para resolver desde que se presente el recurso. No sé cuánto va a tardar. Claro, es que No esa sé es cuánto otra. va a tardar el Gobierno de Canarias en presentar el recurso, pero debería presentarlo ya. Por eso, por si acaso, yo creo que en lo que llegan todas estas cosas, sí que es cierto que evidentemente las administraciones tienen que ser consecuentes y tienen que ser claras en las decisiones que toman, pero sí que es verdad que no valga eso para las imágenes que hemos visto este fin de Claro. semana, de que la gente se descontrole y de que, bueno, mientras tanto vamos a pasárnoslo bien, porque ya hemos visto que Pero por eso se difundía la un vídeo. importancia... Se difundió un vídeo también este fin de semana uno de los tantos famosos youtubers, no sé, no estoy metida en ese mundo, pero que sí que es verdad, que decía, de verdad te hace falta que venga el gobierno a decirte que no te Claro. puedes largar a un botellón con tus amigos a tomarte un par de cervezas sin mascarilla, o sea, Encima, estamos a unas alturas que frente es a que un no, hospital. no. O sea, Ya, en no, Madrid. si o sea, eso no tiene fue- justificación, Sí. pero de ahí la importancia de que desde quien tiene que tomar las decisiones
se tomen lo más claras y seguras posible. Para que no tengamos excusa de decir decir que no parezca que ahora que, por ejemplo, ahora el autoaclaratorio diga que no están en vigor y que dentro de 6 días el Supremo diga que sí y que en estos 5 o 6 días, con un fin de semana en medio, diga la gente, pues vamos a salir porque nos van a volver a cerrar. Exacto. Que ese Claro. es Eso sería peor. Esa es la claro. En fin, la esperanza es justamente lo que decíamos, ¿no? La vacuna que parece que va a bastante buen ritmo en Lanzarote. Sí. Y tanto, sí. Sí, sí, va. Sí, hombre, sí, ya veré cómo en Bastante. verano... ya estamos Sí, el va muy 70%. bien, En va verano muy no bien. alcanzamos una... Esto parece que está acelerando ya y le está tocando a gente muy joven ya. Pues absolutamente joven, o sea, es asombroso lo rápido que va este tema. Mañana les contamos y pasado supongo que también. ¿Qué les iba a decir más? Que tenemos porque claro, sigue habiendo cosas, ¿no? Y siempre nos queremos ir cada vez que podemos con una noticia, bueno, buena, refrescante, amable, en definitiva, y hoy también lo vamos a hacer. Antes despedimos a Saúl, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Aquí estaremos. Mañana lo que tenemos que contarles es, bueno, gracias también, Paola. Mañana volvemos, ¿no? Hasta mañana, Mañana, sí, buenas claro. tardes. Que ha habido el tradicional encuentro de coctelería en Lanzarote, que se sigue moviendo este mundo, que es realmente apasionante y que hemos tenido las imágenes con las que nos despedimos por hoy. Bueno, la verdad que muy contento, lo valoro en este caso con una nota de 10. Creo que un evento organizado por la Asociación de Barman de Lanzarote y en este caso la implicación del propio Ayuntamiento de Recife a través del área de hostelería, pues el resultado es el que está viendo. Ha sido un éxito total y absoluto. Hemos cumplido todas las normas de seguridad. La situación adversa por la que estamos viviendo hace que el evento, la organización sea mucho más compleja. Pero bueno, de aquí agradecerles tanto a la Asociación de Barman como a los medios de comunicación que también se han volcado. Evidentemente a Emerlan, que ha garantizado todas las medidas de seguridad y de higiene, y sobre todo también al público que ha asistido. Hemos cumplido, yo creo que con creces, en un aforo que son de 200 personas aquí en La Recoba, pues hemos ocupado solamente el 40%, hemos mantenido la distancia de seguridad, en fin, y hemos garantizado y demostrado al mundo que se pueden hacer eventos de este tipo en una situación, como decía anteriormente, adversa, con todos los éxitos habidos y por haber.